esa experiencia que yo tuve con el Señor. Y estoy segura y tengo fe de que va a ser de mucha bendición para ustedes. Claro que sí, Nicole, y vamos a tomar asiento porque sabemos que tu testimonio es de mucha bendición y queremos que cuentes, ¿verdad?, a todos los que hoy han venido acá a la casa del Señor. ¿Cómo fue esa etapa tuya de tu infancia? Bueno, yo no nací en un hogar cristiano. Desde que yo tuve uso de razón, los recuerdos que yo tengo de mi niñez, después que nací en un hogar donde habían conflictos, pleitos, realmente no tenía mi familia unida. Ciertos días vivía con mi mamá, otros días vivía con mi papá, y cada vez que yo recuerdo que ellos estaban un momento juntos, siempre era pleitos y pleitos y pleitos. Mi mamá le tenía mucho resentimiento, mucho rencor a mi papá. Como dice ella, le tenía, ni siquiera podía verlo. Y yo pues en ese entonces tan pequeña no entendía el porqué, ¿no? Del por qué mi mamá sentía eso en contra de mi papá. Y a pesar tan pequeña, yo era consciente de lo que pasaba en mi hogar. Y así pequeña, pues mi abuelita fue que me llevó a la iglesia. A partir de los 5 años yo empecé a ir a la casa del Señor, y yo recuerdo que cuando estaba pequeña en la escuelita, porque ella me llevaba a la escuelita, me hablaban de que Dios tenía el poder para restaurar a mi familia, de que Dios tenía el poder para escuchar mi oración, ¿no? Y cumplir ese anhelo y ese deseo que tenía, que era que mis padres estén juntos. Creo que todo niño desea, ¿no?, tener una familia unida, llena de amor, y pues yo no la tenía. Y ese era el único deseo que yo tenía en mi corazón, aún tan pequeña. Y así fue que yo empecé a conocer de Dios en la escuela dominical. Y gracias al Señor, Dios escuchó mi oración. Fue como a los 7 años, 8 años que Dios hizo la obra en mi familia, gracias a Él. La gloria sea para Él, porque fue primero que con mi papá que Dios trató. Él llegó a los caminos del Señor, y luego fue mi mamá. Pero hay algo muy especial, Nicole, en tu historia, ¿no? Que tú me comentaste que en tu infancia, si bien es cierto, tú conociste los caminos del Señor por medio de tu abuelita, ¿verdad? Que te traía para la escuelita, para este ambiente. Tú también empezaste a realizar tus votos, ¿verdad? Desde muy pequeña. Quiero que nos comentes un poco más. ¿Cómo fue eso? Sí, a pesar de ser tan pequeña, como era consciente de eso, también esos problemas, esa situación me llevó a mí a tener una madurez, o sea, no a la madurez que tenía para mi edad, sino que era muy consciente de lo que estaba pasando. Y yo en mi inocencia le empecé a pedir a Dios, empecé a realizar mis votos, porque yo me acuerdo que escuchaba, ¿no?, que si tú lo hacías con fe, Dios te iba a escuchar. Y como yo tenía ese anhelo, ese deseo, yo empecé a realizar mis votos. Yo a esa edad ya sabía escribir. Recuerdo que siempre ponía para que mi papá y mi mamá estén juntos, para que mi familia sea restaurada, para que mi papá y mi mamá regresen. Siempre, cada vez que hacía mis votos, le pedía eso al Señor. Habían propósitos, ¿verdad? Y eso nos recuerda que Dios es un Dios que responde a su debido tiempo, pero el Señor responde. Y coméntanos, Nicole, luego el Señor hace la obra, ¿verdad? Él restaura, vuelve a juntar a tu madre y a tu padre. ¿Y cómo empezó ahí esa convivencia, esa unión nuevamente? Sí, como les comenté hace un momento, primero fue mi papá. Dios trató con él. Él no quería saber nada de Dios. Él decía de que no, que los cristianos eran unos locos, decía él. Pero Dios trató con él. Él tuvo una experiencia con el Señor, y los dos empezamos a orar por mi mamá. Obviamente él también quería recuperar su familia, ¿verdad? Y juntos empezamos a orar, y Dios obró también en mi mamá, gracias al Señor. Y luego de eso, pues mi familia fue restaurada. Empezamos a servir al Señor todos juntos. No solamente eso, sino que me dio 2 hermanos más, que es Isaías, Jeremías, muchos lo conocen, y todos empezamos a servir al Señor. Yo también servía a Dios, pues no estaba agradecida con el Señor, pero aún a pesar de eso, yo no me había dado cuenta, no me había percatado, pues que emocionalmente yo estaba muy dañada.
a causa de esos problemas que tuve en mi niñez, ¿no? Y todo eso empezó a brotar en mi adolescencia, cuando llegué a la edad de los 12, 13 años, 14 años. Llegué a una etapa, como dicen, ¿no?, muy difícil, y ahí fue cuando empezó a brotar todos esos sentimientos de rencor, de amargura que tenía hacia mis padres, sobre todo hacia mi mamá. Yo ya no tenía el deseo de venir a la casa de Dios, de lo que yo participaba en los coros cantando, ya no quería, empezó a ver en mí un desánimo. Incluso yo recuerdo que tenía comportamientos muy distintos, muy raros. Mi manera de ser, mi carácter empezó a cambiar. Me volví una adolescente muy tímida, muy cerrada. Era solamente yo en mi mundo. No compartía tanto con mi familia. Como que me separaba mucho de ellos. Era como si es que había un muro entre ellos y yo, y no podía yo acercarme, ¿no?, a expresarle lo que yo sentía. Y era tan orgullosa también que yo, cada vez que tenía problemas, nunca se los contaba a ellos, siempre me los guardaba yo, todo lo que yo sentía. Y todo eso fue que el enemigo empezó a ganar ventaja en mis pensamientos. Él empezó a trabajar en mi mente, poniéndome pensamientos de que yo no servía para nada, de que yo no le interesaba a nadie, que mis padres nunca se preocupaban por mí. Y ahí sí fue como ese rencor empezó a crecer aún más y crecía, hasta llegar a un punto donde yo quería hasta quitarme la vida. Decía, pero ¿para qué voy a vivir si yo no encontraba un sentido en mi vida? A pesar de que no tenía problemas en mi hogar, en mis estudios también me iba bien, pero tenía ese rencor, me sentía muy sola también. Dios preparó también eso, ¿verdad? Porque todo ese resentimiento que tú guardaste dentro de ti durante todos esos años que ella pasó y contempló que sus padres no estaban unidos, llevó, ¿verdad?, que más adelante esa herida se volviera a abrir y te recordara por todo lo que tú pasaste, incluso teniendo pensamientos suicidas, ¿no? Pero en medio de ese dolor, tus padres ya estaban en los caminos del Señor, ¿verdad? Y ellos se interesaban por tu bienestar. Sí, yo recuerdo que yo ya casi no venía a la iglesia. Para ese entonces mis padres, ya de lo que congregaban en una sede regional, pues los pasaron acá a la sede nacional, ya estaban como consejeros. Y yo venía, pero venía una vez al mes, o si es que venía me sentaba al fondo donde no quería escuchar nada de Dios. O a veces mi papá me decía, Nicole, por favor, me haces quedar mal, me dice, yo soy consejero, aconsejando, y tú mira cómo te comportas. Y ya, como dice, por obligación me sentaba un poco más adelante, pero me ponía a escuchar música secular, mis audífonos, mientras estaban haciendo aquí el culto, ¿no?, la juventud, todo conmigo, como dicen, no era. Mis pensamientos estaban en otro lugar, y aunque a pesar de eso yo seguía vistiendo, pues no, con los reglamentos de la iglesia. Me había acostumbrado a llevar esa vida, a vestirme de una manera, ¿no?, como en la iglesia, según la doctrina, ¿no?, de la iglesia. Pero literalmente mi corazón, mis pensamientos estaban muy lejos del Señor. Y recuerdo que empecé también a comportarme muy rebelde con mi mamá, sobre todo cuando ella empezaba a corregirme o a decirme, mira, esto está mal, Nicole. Yo me ponía, sobre todo con ella, tenía unas actitudes muy, le decías, tú que me llamas la atención, tú que me puedes corregir, si tú cuando yo estaba pequeña tú me dejabas sola. Y obviamente pues ella como madre le dolía, ¿no? Y recuerdo que fue un día cuando en medio habíamos tenido una discusión muy fuerte, que fue que Dios permitió, porque yo me acuerdo que cuando la vi a mi mamá, en ese entonces ella se puso a llorar. O sea, le dije algo tan fuerte que la lastimé. Y yo en mi impotencia me acuerdo que me fui al baño, ¿no? Y me puse a orar después de tanto tiempo, a orar, y le dije, Dios, yo sé que tú existes y eso yo no lo puedo negar, pero yo no te siento, no te conozco, quiero tener una experiencia, permite lo que tengas que permitir en mi vida, le dije, para yo poder conocerte, para yo tener ese deseo de servirte, ¿no? Y fue una oración de, creo que 10 segundos, exagerando. Y así pasó, y me olvidé de esa oración. Me acuerdo que pasó el tiempo, seguía con esos comportamientos, a pesar de que estaba en un colegio cristiano. En el colegio pues nos hacían orar todo, pero conmigo también no era. Literal, yo estaba totalmente lejos de Dios.
Nicole, y verdad que esta situación fue empeorando, ¿no? Porque al principio tú decías, esto yo lo puedo manejar, yo lo puedo controlar, puedo distraer mi mente con música secular y me estoy olvidando de cómo me estoy sintiendo. Pero llegaste a un punto en que esta situación ya te controlaba, ya te dominaba, y había incluso noches donde tú no podías dormir. Sí, yo recuerdo que fue cuando estaba ya en quinto de secundaria, ya estaba por terminar, ¿no?, el colegio. Y como a mitad de año hay un tiempo donde dan las vacaciones, y fue ahí cuando, 3 meses antes yo había hecho esa oración, me acuerdo, y yo recuerdo que en mis vacaciones esa tristeza que yo tenía, porque yo me sentía muy triste, al principio yo podía controlarlo, o sea, me ponía a llorar, el enemigo traía esos recuerdos que tenía, esos traumas de mi niñez, y me ponía a llorar, pero me ponía a ver una película, a escuchar música y se me olvidaba, se me pasaba. Y así fueron los días cuando no me había dado cuenta que esa tristeza iba empeorando, iba creciendo aún más. Ya era algo que yo no podía controlarlo, ya no era un momento nada más, sino que me pasaba toda la noche llorando, llore. Me encerraba en mi cuarto, incluso eso afectó en mi alimentación. No salía a comer porque tenía que salir para almorzar. Mi mamá me llamaba y decía, no quiero, mamá, después bajo, ¿no? Y me quedaba encerrada en mi cuarto horas, toda la noche, hasta que ya no aguanté más. Recuerdo que tanto era mi orgullo que yo le conté a mi mamá lo que me estaba pasando, porque ya no podía controlarlo. Era algo desesperante, que quería salir corriendo de mi casa, no aguantaba, era una tristeza que me estremecía por dentro, que mi corazón no hay forma de cómo explicar ese sentimiento que yo tenía. Y recuerdo que yo se lo conté a mi mamá para que me ayudara, pero era tan orgullosa que se lo conté a través de un mensaje de celular, a pesar de que vivíamos juntas con mi papá, pero no me atrevía a acercarme a ellos a contarles. Y le dije, mamá, mira, me está pasando esto, por favor sube a mi cuarto. Y ahí fue cuando yo le conté lo que me estaba pasando, y pues ellos, como mis padres, empezaron a orar por mí, ¿no? Empezaron a orar. Pero nada, eso iba empeorando más fuerte, incluso llegué, cuando ya era consciente de lo que me estaba pasando, trataba de alimentarme y no podía porque mi estómago todo lo regresaba, literalmente estaba muy mal emocionalmente, tristeza, lloraba. Pero hasta que Dios preparó también una persona, ¿verdad?, que fue un instrumento importante en tu historia, porque el mensaje que te dio esa persona impactó tu corazón. Quiero que nos cuentes ese pedazo. Sí, al ver pues que mis padres también, aún a pesar de que oraban por mí, pues no hacía efecto. Yo seguía con eso. Ellos vinieron a la iglesia conmigo y me dijeron, vamos para que te ore un pastor. Y en ese entonces estaba el pastor Pedro Rodríguez, y él me conocía bastante a mí, y me acuerdo que me dijo, mira, Nicole, me dice, así te ore yo, así te ore el pastor más usado por Dios, así te ore el misionero, porque en ese entonces estaba vivo el misionero, así te ore quien te ore. Eso que tú sientes no va a parar, porque eres tú quien tiene que tomar la decisión, me dijo. Tú conoces muy bien la palabra de Dios, tú conoces desde niña, yo ya ni siquiera tengo que hablarte. Tú sabes muy bien quién es Dios y eres tú quien tiene que tomar la decisión. Y eso fue que marcó mi corazón. Recuerdo que regresando a mi casa esa noche me llevaban en taxi, porque se iba en el carro y yo lloraba. Y ese día fue que yo tuve esa experiencia con el Señor. ¿Cómo fue, Nicole? ¿Cómo fue esa experiencia? Aplaude al Señor, iglesia. Nicole nos cuenta, ¿verdad?, de que después de todo ese tiempo de opresión que ella vivió, llegó la respuesta del Señor. Ella tuvo un encuentro con Dios, y quiero que nos cuentes cómo fue ese encuentro. Sí, mientras íbamos en el taxi, mis lágrimas me caían. Recuerdo que llegamos a mi casa. Lo único que hicieron mis padres fue dejarme en mi sala, ¿no? Yo me quedé en mi sala. Recuerdo que en medio de mi sala había una alfombra, y me tiré y empecé a llorar, estaba solita. Pero mientras yo lloraba ahí, pues era Dios quien estaba orando. Mis padres en su cuarto, ellos estaban orando por mí, porque ellos sabían que lo que me pasaba ya no era algo terrenal, como se dice, ¿no? Ya era algo espiritual, era el trato de Dios que estaba teniendo conmigo. Y fue esa noche que yo derramé todo mi corazón para el Señor y le dije, lo único que decía en mi oración, que yo recuerdo nomás, era,
Señor, perdóname, te necesito. Solamente eso eran mis palabras, decir, Señor, te necesito, te necesito, te necesito. Y el Señor estaba ahí, Nicole, restaurándote, sanando cada herida tuya, porque al día siguiente, cuando Nicole despertó, era una Nicole nueva. Sí, pues esa noche, yo no recuerdo cuánto tiempo fue, pero cuando yo me levanté, reaccioné, ya había amanecido. Y recuerdo que mis padres me levantaron porque ya había amanecido, eran como 7, 8 de la mañana y me dicen, hija, levántate, todavía sigues acá, me dijeron. Y cuando yo los vi, sentí como si es que después de años los hubiera visto, como si es que los extrañaba, como si es que ellos hubieran estado lejos de mí, y sentía un deseo de abrazarlos. Ese muro, como dice, ese muro que estaba ahí como que se rompió. Y lo que yo no sentía ese aprecio por ellos, empecé a sentir, les abracé, les conté lo que me había pasado toda esa noche. Y desde ahí mi vida cambió, porque sé que no solamente me consoló, sino que también fue sanando mi corazón. Y cuando me doy cuenta después de días, pues ya estaba en la iglesia. Lo que yo le había pedido en esa oración, el querer, el deseo de servirle, pues apareció. Estaba ya en el coro, me acuerdo, exaltación al Rey. Después cuando yo me acordé dije, wow, lo que yo le había pedido, pues él había escuchado mi oración. Él lo había cumplido a su tiempo, Nicole. Y Dios, a través de tu testimonio, nos recuerda hoy en día que es importante que nosotros tomemos decisiones, ¿verdad? Que por más que se presente el mejor pastor, la persona que tiene más unción y quiera tal vez cambiar, mudar nuestra situación, no va a ser posible si el día de hoy nosotros no tomamos una decisión. Nicole es un testimonio vivo de que ella eligió la mejor parte, que fue buscar la presencia del Señor, y es por eso que ella hoy glorifica al Señor a través de su vida, a través de la alabanza y cómo Dios la está usando. Nicole, qué lindo testimonio. Yo quiero que tú puedas darnos un consejo a los jóvenes que están viendo esta transmisión, que están aquí en el culto, en base a tu experiencia. Pues decirles que sea cual sea la situación que ustedes estén viviendo, pues como dice en el libro de Romanos 8:28, es uno de mis versículos favoritos, que dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y sea cual sea tu situación, pues es parte del propósito de Dios. De repente tú te preguntas, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿O por qué me pasó esto? Pues ten en cuenta que si estás aquí en este lugar, si me estás escuchando, es porque Dios tiene un propósito contigo. De repente no tenías planeado estar ahí sentado, pero estás ahí y es porque Dios tiene algo para contigo. Gloria a Dios. Gracias, Nicole, por tu tiempo, por esa historia que nos has contado. Y así como Nicole, ¿verdad?